amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas. Entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de miércoles, y ya como es tradicional en esta casa, un concejal del Partido Socialista. El día de hoy, Eusebio Villanueva. Don Eusebio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Bien hallado, muchísimas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Se celebró pleno la pasada, este pasado lunes, hace 48 horas. Ahora hablaremos del pleno, pero fundamentalmente, porque siempre empezamos con el tema COVID. Por la situación en la que parece que la provincia de Almería, la capital almeriense, los datos van siendo cada vez más livianos, 47 casos contagiados en la jornada de hoy, 6 hospitalizados, 8 en UCI. Pero claro, veíamos unas imágenes el pasado fin de semana que dejan un poco sorprendido a la ciudadanía, en el sentido de que, bueno, que parece que esto ha acabado. Y esto no ha acabado, Eusebio. Esto hay que... sentido común, fundamental, ¿no? No ha acabado y además yo creo que hay que ponerlo en su justa medida las cosas. Si estuviéramos hablando de 47 fallecidos en las carreteras, tendríamos un escándalo, que es lo que ha habido últimamente, y se ha concienciado a la gente que en la carretera, que tal y que cual. Nos hemos acostumbrado a que ha habido una época, de un tiempo pasado, donde ha habido muchos fallecimientos, muchos contagios, muchos tal, y ahora, como tenemos 47 nada más, lloramos con un ojo. Oiga usted, estamos en la misma situación, estamos dentro del mismo ambiente. Vamos a ser entre todos un poquito consecuentes, un poquito lógicos, y vamos a seguir guardando medidas de seguridad, porque de eso dependerá que salgamos más pronto que tarde. No nos confiemos. Yo creo que es el mensaje que hay que lanzar. Almería estamos en nivel 3, si los datos siguen bajando podemos pasar al nivel 2, eso significa un poquito más de margen, pero también la Junta de Andalucía ha señalado que si hay repuntes, que van a tener que tomar medidas. Ojo, medidas dentro de lo que puedan tomar medidas, porque tampoco tiene, al quitarse el estado de alarma, no hay ninguna herramienta. Aunque fuera de micrófono, y lo decía bien el propio concejal, hay una herramienta fundamental, ¿no? Claro, la herramienta fundamental es el sentido común, es la cordura, es ser conscientes de la situación que hay, y eso es lo mejor. Porque no somos de esa manera cuando vamos conduciendo un coche, o cuando vamos por la calle andando, o la gente cruza los pasos de cebra tontas y a locas. Pues no. Va con una cierta lógica funcionando por la vida. Pues aquí igual, es que no hay que darle muchas más vueltas. Y el futuro está, lógicamente, en la vacunación. Cuantas más la vacunación, las medidas de distanciamiento social, la higiene, en fin, son cosas que ya hemos ido asimilando. Y la vacunación va funcionando a un buen ritmo. Todavía no estamos en ese nivel de rebaño. Sí, no. Pero bueno, vamos llegando, hemos tenido semanas de 500.000 vacunas, que es una bestialidad. Sí. Bueno, eso, pero eso hay que acompañarlo con lo que estamos hablando. Sentido común, racionalidad y lógica. Pues eso es lo importante, que haya mucho sentido común, la cabeza esté encima de los hombros y no esté simplemente para llevar gorro. Eusebio, pleno del Ayuntamiento de Almería. Satisfacción en el Partido Socialista, te lo digo por el tema que tú estás fiscalizando en el Ayuntamiento. Es conseguir la adjudicación de ayuda a la rehabilitación que se haga como vosotros habíais comentado en su momento. Además tuvimos la oportunidad de hablarlo hace un mes aquí en esta mesa, sobre a la hora de las ayudas que se hacen de una manera y ya se hacen de otra. Cuéntanos un poco esta situación en la que hasta un 80% de las obras de conservación van a ser subvencionadas por parte de esta ordenanza. Sí. Nosotros ya hace más de un año, en diciembre del 19, presentábamos unas propuestas después de haber rodado un tiempo dentro de urbanismo y de cómo se estaban gestionando las cosas, tener una cierta experiencia, pues propusimos una serie de medidas como posibles mejoras, porque el reglamento que había y tal, pues veíamos que tenía sus carencias. Y una de las más importantes que nos parecía a nosotros era la forma de adjudicación. Porque simplemente el criterio que había es que el primero que llegara será el primero, el segundo, el tercero. Entonces, eso pues no parecía muy lógico, porque no digo que se diera, pero se podía dar una situación de agravio comparativo o de información privilegiada o de pillería, en definitiva. Sí. Entonces, también se propusieron una serie de mejoras, de diferentes mejoras, y se creó una comisión de trabajo entre los diferentes grupos políticos y los técnicos, que la verdad es que ha funcionado muy bien, porque ha habido un diálogo y un intercambio de opinión, y aquellas propuestas que desde los grupos políticos se proponían como posibles mejoras, pues se matizaban por parte de los técnicos, viendo los pros y los contras de aplicar eso, de no aplicar esto, de tal. En definitiva, al final ha salido una primera propuesta
que estamos contentos porque bueno, pues recoge una serie de medidas, entre ellas la principal en el tema de la adjudicación, que se haga una vez que se pasen las diferentes propuestas, cumplan con los requisitos y cumplan con las características que tienen que tener para poder entrar en la programación. Se hace una numeración y se hace un sorteo aleatorio de esa numeración, y el primero que corresponda, pues como cuando se hace una oposición, un sorteo por orden alfabético, pues la letra Z, pues a partir de la Z empieza. Pues aquí un poco en un sistema un poco parecido. Hay más cosas que se pueden hacer, hay más cosas que se pueden mejorar, pero bueno, pensamos que es un primer paso y que está bien esa forma de funcionamiento. Como ejemplo, comentabas que en el año 2018 tan solo fueron atendidas 15 de las 94 solicitudes que se presentaron. Claro, hay un montón de gente que se quedaba fuera. Claro, mucha gente se queda fuera. Había también propuestas de mucha cantidad. Entonces tampoco había mucho dinero en cada programa. A lo mejor estamos hablando de 500.000 euros o de 800.000 euros. Y entonces pues enseguida se rellenaban con las 3 o 4 primeras propuestas, se cubrían ya un alto porcentaje de la subvención. O a lo mejor lo que ocurría también es que la siguiente oferta que quedaba fuera era mayor que la cantidad de dinero que quedaba en remanente dentro de la programación. Entonces también eso hemos visto que se pueda agilizar, y porque a lo mejor la siguiente, la tercera, la cuarta, o que se reformule para poder aprovechar ese dinero por parte de la que se queda en puertas de entrar. En fin, mecanismos que permitan pues que esas ayudas lleguen. Porque además pensamos que la rehabilitación es un arma fundamental hoy por hoy en el urbanismo, más que la construcción nueva. Los centros, las ciudades tienen que regenerarse, tienen que ir poco a poco mejorando sus condiciones a nivel climático, a nivel de instalaciones, a nivel de confortabilidad en general. Y eso en rehabilitación supone una gran cantidad de trabajo para mucha gente, además, porque hay muchos pequeños oficios que intervienen dentro de eso, y encima no se consume suelo. Pues ya está. Y estamos consolidando la ciudad existente. O sea, son todo ventajas. Además de felicitaros en este caso por el sorteo y esa baremación, tú ahondabas aún más y decías que el Ayuntamiento de Almería pues debería también de mejorar la accesibilidad a los edificios, la lucha contra el cambio climático, el tema de las fachadas, las energías renovables, la mejora de eficiencia energética, instalaciones comunes. Dar otro paso más aparte del que se ha dado encima de la mesa. Sí, y por ejemplo en un tema que para nosotros es bastante importante, para la ciudad en general, ¿no? Es el tema de las medianeras. Ese roto en la imagen urbana que supone, y en Almería es un caso paradigmático de mal hacer en ese sentido, ¿no? Entonces ahí hubo un programa de medianeras y pensamos que se puede fomentar y potenciar más todavía, trabajando a lo mejor por áreas, por núcleos, por zonas concretas donde se mejore realmente la imagen urbana. Por ponerte un ejemplo, en Puerta Purchena, por ejemplo. Pues consigues hacer una regeneración de los diferentes edificios de Puerta Purchena y estás mejorando esa imagen. Eso, pero aparte lo más fundamental quizás sea todo el tema bioclimático y de sostenibilidad y de cambio de transición hacia quitarnos del carbono para entrar en la energía eléctrica, en la energía solar. Pues ese tipo de actuaciones son fundamentales, son prioritarias, y esas en las que creo que debemos incidir al máximo posible, porque además son el futuro. Y en un futuro que va a dar mucho trabajo y va a proporcionar mucho beneficio en general. Y además, incluso, por último, también pedís que se incentive también la recuperación de las plantas bajas de lo que son de los edificios, pues para convertirlas en viviendas, por ejemplo, adaptadas, o para fomentar, como no, el comercio de proximidad. Claro. La ciudad se relaciona por las plantas bajas. Las plantas bajas son las que crean ciudad con esos comercios o con esas viviendas o con esos locales que están abiertos a la calle, ¿no? Entonces es fundamental. Hay muchas casas que están cerradas o muchas plantas bajas que están cerradas. Tratar de propiciar que eso se utilice, se le dé vida y por tanto que dejen de estar en desuso. Es fundamental. Esa vivienda en desuso también, ya lo hilamos también en el centro para esa regeneración del centro, pues viviendas vinculadas para los jóvenes, que también serían muy importantes. Es fundamental. Porque es verdad que el centro se está quedando un poco envejecido. Es fundamental. Hemos tenido una discusión con una propuesta que hubo del estudio de detalle de la calle Arráez para convertir en aparcamiento. Que por cierto, finalmente va a ser aparcamiento. Sí, va a ser aparcamiento. Pero nosotros le proponíamos al equipo de gobierno, en este caso a la empresa Almería 21, que hiciera un sistema mixto, que creo que se podría hacer. Planta baja y sótanos dedicado a aparcamiento y plantas superiores
a apartamentos. ¿Y qué tipo de apartamentos? Pues pensamos que en apartamentos de 40, 50, 60 metros, de 1 o 2 dormitorios, perfectos para pues, una pareja joven o una pareja de personas mayores, que además no suponen tanto gasto, tanto coste a la hora de comprarlo, si es que es para venta, claro, como puede suponer un piso de 120 metros. Entonces, son más asequibles y además llenamos de vida el centro, de aparcamiento, pero también de gente que utiliza ese aparcamiento. Habláis también de guarderías, colegios, instalaciones diversas que se puedan también pues, regenerar un poco también. Claro, porque vamos a ver, cuando se programa urbanísticamente la ciudad, se tienen en cuenta una serie de estándares que hay que tener, que hay que valorar. Entonces, si se van a hacer 1.000 viviendas, pues esas 1.000 viviendas suponen una población de 4.000 personas, esas 4.000 personas, un 20% son niños, pues tenemos no sé cuántas plazas escolares. Y además de esas 4.000 viviendas suponen 4.000 coches. Y además que eso supone un centro de salud para atender a... Quiero decir, la ciudad se proporciona en todas sus necesidades respecto a la población que se prevé. Estamos hablando de regenerar el centro y de meter más personas a vivir, pues evidentemente hay que dotar de esas otras instalaciones que en un sitio nuevo, una ampliación de la ciudad, es fácil porque se van dejando los huecos, pero en un sitio como el centro hay que ir preveyéndolo. Y además en el centro también me viene a la mente el tema de las personas mayores, que también los jóvenes puedan vivir el momento del alquiler también para que puedan entrar con esas viviendas también, lógicamente. Claro, incluso que puedan servir de apoyo. De apoyo, claro. Gente que vive en un mismo edificio, personas mayores y jóvenes. Oye, pues el joven le hace la compra, vigila que si le pasa algo. En fin, hay muchas fórmulas que además se están haciendo ya en muchos sitios. O sea, que no estamos inventando nada nuevo. No. Política de vivienda, en este sentido, ¿cómo lo está llevando a cabo el Ayuntamiento de Almería? Pues desde nuestro punto de vista, no muy bien. La empresa municipal tendría que ser verdaderamente municipal y dedicarse a la ejecución de viviendas de obra nueva, fundamentalmente para alquiler a unos sectores de población que en condiciones normales no van a poder llegar al mercado libre. Es decir, la empresa municipal no es una empresa para hacer competencia con el mercado libre. Tiene que hacer su propio nicho de mercado en aquellos segmentos, en aquellas zonas donde el mercado libre no llega porque no le interesa. Y sin embargo, la empresa municipal sí puede llegar porque su objetivo no es hacerse millonaria, es cubrir una serie de espacios y de nichos donde la iniciativa privada no llega porque no interesa comercialmente. Entonces, pensamos que se le debería dar un poco una vuelta a la empresa municipal, porque ahora mismo la empresa municipal, la única máxima que tiene por parte del ayuntamiento es que no le cueste dinero. Vamos a ver, el coste no es solamente económico, hay otro tipo de costes, sociales, ambientales, de sociedad, que también hay que valorar. Claro. Y a lo mejor resulta que la empresa nos cuesta un 5%, pero estamos cubriendo otras etapas. Luego, a lo mejor no nos cuesta. En el sentido general, no nos cuesta. Entonces, hay unas actuaciones un poco raras de la empresa urbanizando la entrada a una ciudad para hacer un centro comercial. O sea, a ver si no perdemos el norte. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que son viviendas, que son regenerar zonas urbanas que pueden tener problemas, como se ha hecho, aunque no pensamos que muy bien, en la zona del Barrio Alto. Claro. Hay más y sus menos, o en la zona de San Cristóbal. Hay un PERI que se se ha hecho desde el punto de vista economicista, y a lo mejor había que haberlo hecho desde el punto de vista social, cumpliendo y no perdiendo, tampoco echando a la gente. En fin, hay que darle una vueltecilla, ¿no? Lo que sí lamentáis desde el Partido Socialista, decís en este caso la falta de valentía por ese protocolo antidesahucios que, hablando de lo que estábamos hablando, de echar a la ciudadanía, ese protocolo antidesahucios de las viviendas municipales con garantías sociales. Sí, hombre, la verdad es que se ha conseguido algo. Bueno, claro, ¿de qué partíamos? De la nada. Luego entonces, si uno parte de la nada, cualquier cosa que se consiga ya es un logro. Pero bueno, independientemente de eso, sí que es verdad que ha habido también una serie de discusiones y de encuentros para tratar de llegar a un protocolo que no existía. Entonces, simplemente, pues gente que dejaba de pagar un alquiler de unas viviendas que además son municipales, que además tampoco son unos alquileres excesivos, pues habrá que ver por qué esa gente no puede pagar, porque normalmente la gente en general quiere pagar sus cosas, quiere pagar sus servicios, quiere pagar... Pero si no pueden es que hay algún problema
social detrás, familiar detrás, y habrá que atenderlo, verlo y analizarlo. ¿Qué es lo que proponíamos inicialmente? Que hubiera un primer informe de servicios sociales antes de entrar a alquilar una vivienda de esa familia, de la situación de esa familia. Oye, si esta familia tiene una situación que lo que puede pagar son esta cantidad de dinero, no le pida usted más, porque pedirle a una gente que pague el 50, el 60 o el 80% de lo que gana es abocarla. Pero ya también abres una puerta que también puede ser complicada para decir, bueno, no paga, bueno, pues... No, pero si no es cuestión de no pague. Oiga usted, ¿por qué? Primero, ¿qué situación tiene económicamente? A partir de ahí, ¿qué tipo de alquiler puede atender? Y después, si deja de pagar, ¿por qué ocurre eso? ¿Se ha quedado en el paro? ¿Ha tenido un fallecimiento de un familiar y no ha podido asistir al tema? Vamos a verlo. Y vamos a ver los medios para que esa situación se regularice. Pero no esperar a que pasen 10 meses y a que la pelota sea de 3.000 euros y entonces ya... Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de unas deudas multimillonarias? ¿De qué estamos hablando? ¿De echar a la calle a una familia con niños pequeños sin darle ningún otro tipo de solución? Para eso no hace falta una empresa municipal. Eso nos vamos a los fondos buitre, que lo hacen muy bien. Esto es una empresa municipal. Por tanto, tiene que tener una mínima conciencia social. Y si no, pues que no se dedique a eso. Pero si se dedica a alquiler, que tenga una mínima sensibilidad. Entonces, el protocolo ha venido a poner un poquito de orden en esa situación. Desde nuestro punto de vista, no suficiente. Nos hubiera gustado que hubiera sido más ambicioso. Bueno, tenemos un primer paso. Vamos a seguir trabajando para mejorar ese primer paso y a ver cómo funciona la cosa. Pero tenemos unos servicios municipales, sociales municipales fantásticos, que utilicémoslos, que para eso están, para saber la situación y la realidad de las personas y poner los posibles remedios a situaciones puntuales, que hay muchas. Al final, con el tema de la vivienda de Costa Cámara, ¿qué pasó con esa situación de la Almería 21? ¿Qué pasó? Pues pasó una cosa muy sencilla, que había una sentencia que obligaba a repetir el proceso, que el ayuntamiento se lo estaba pasando por el Arco del Triunfo, y entonces cuando lo volvieron a llevar a pleno por segunda vez les dijimos, oye, que esto que nos puede meter en un lío a todos. Y efectivamente. Entonces han recapacitado y han vuelto a sacar el concurso. Ya está. Era tan sencillo como eso. Pero ¿por qué tienes que dar pie a llevarlo a un pleno, a que se monte el show? En fin, no sé. Falta de visión. Ahí ha habido un poquito de falta de visión. ¿Pensáis que debería cambiar el cambio de empresa de lo que es la empresa 21, Almería 21? El cambio de forma de llevar las cosas. Sí, debería cambiar en algunas cosas, en los concursos que saca, en las propuestas que se presentan, porque están haciendo en algunos casos rebajas del 50% en los honorarios de un proyecto. Eso es una bestialidad. Estará amparado por la ley de contratos del Estado, por todo lo que tú quieras. Pero un trabajo profesional con una rebaja del 50%, pues es que hay mucha hambre en la calle, es posible, pero eso no justifica que se tengan que pagar ese tipo de sueldos, porque para otras cosas no hacemos esos concursos, ¿no? Para pagar el sueldo de los concejales no hacemos un concurso, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, poco raro. Sí que habría que dar una serie de vueltas a la empresa en general en muchos de sus aspectos. Eusebio, tema importante, porque cada vez que venís, en este caso desde el Partido Socialista, tratamos un barrio, tu barrio el que te toca fiscalizar porque es el que vive, fundamentalmente, el que estás viviendo a diario. Situación de Los Ángeles. Se habla mucho del tema del mercadillo, del tema del autobús, el tema de los escombros que hay en el solar de los Góngora. ¿En qué situación se encuentra tu barrio en estos instantes? Pues digamos que se ha dejado pasar el tiempo y que los problemas que había, que los venían denunciando desde la asociación de vecinos, como era el tema del autobús, que en principio sí empezó a pasar, luego dejó de pasar y se ha incomunicado el barrio, con el mercadillo, en el cual están totalmente de acuerdo en que haya un mercadillo, o sea que nadie está en contra de que haya un mercadillo, pero que haya unos servicios mínimos que permitan una cierta entrada y salida del barrio, porque hoy por hoy, si hay una emergencia en un momento determinado, pues la salida del barrio está complicada hacia la zona de la Rambla. Bueno, hay que buscar soluciones. Lo que no se puede hacer es
enfrentar a vecinos con comerciantes y que busquen la solución entre ellos. No, mire usted, la solución es ahí. Vamos a darle vueltas y vamos a ver si somos capaces de organizar un poco la cosa. Nosotros estamos tratando de hacer una mediación en ese sentido y de poner de acuerdo a las partes y luego presentarlo al ayuntamiento. Y si quiere que lo haga, y si no, pues que diga que no lo quiere hacer, pero que no ande con más excusas. Los escombros es sangrante. En la entrada de un barrio, tener una zona dedicada a escombros que inicialmente se utilizó para llevar estériles, para llevar y separar el cemento del asfalto, del tal, con obras que se hicieron por el barrio. Vale, provisionalmente, vale, pero ya la provisionalidad ya lleva mucho tiempo. Y encima ya, pues ya escombros a mansalva, de todo tipo, indiscriminados, pues como en cualquier otro solar de Almería, cumpla con lo que dice el plan general, que es un vallado, que es un cerrado, que es un precinto. Si lo limpie, si no, que el dueño que lo... Y sí, pues que lo limpie el ayuntamiento y que luego le pase el cargo a quien corresponda, pero lo que no puede hacer es hacer dejación de funciones. Entonces, eso vamos a seguir peleándolo. La última. En la jornada de ayer se cumplían 10 años de los trágicos terremotos que se sufrieron justo aquí al lado, en la provincia vecina, en Lorca, y además tú tuviste la oportunidad de estar allí como voluntario. Me imagino que te recordarían en la jornada de ayer, los 10 años, esas imágenes, bueno, que se veían dantescas de lo que tuviste y además que lo que pudiste vivir allí. Fue una vivencia muy fuerte y muy impactante, porque fuimos 3 compañeros de aquí de Almería, uno de ellos fallecido ya, desgraciadamente, que nos metimos en un coche y nos plantamos allí a lo que hiciera falta, a tumba abierta. Y hacían falta mucha ayuda y sobre todo mucho acompañamiento, porque lo que se veía al principio era la gente con la mirada perdida por las calles, desolada porque quería entrar en su casa pero no estaba seguro, donde todas sus pertenencias estaban tiradas por el suelo porque habían salido corriendo. Entrar en las viviendas era dantesco, era impresionante. Y necesitaban un poco de aliento, de apoyo, de seguridad. Y nosotros lo que hicimos fue, pues, en nuestros medios técnicos, pues ver lo que había, ver dónde había peligro, a ayudar al ayuntamiento a tomar decisiones, porque había casas que había que tirar abajo sí o sí, porque estaban dañadas las estructuras, se había movido, se había tal. En fin, fue una experiencia muy, puedo decir, gratificante. Dentro de lo malo. Emocionalmente hablando, sí. Fue muy fuerte y fue reconfortante desde el punto de vista de ese tipo de ayuda que se dio. Y es algo que nos puede ocurrir aquí en cualquier momento. Estamos en una zona sísmica. Ya ha habido algunos momentos en los cuales ha habido alertas. Hace unos 20 años quizás se hizo un estudio por parte del Colegio de Arquitectos de toda la provincia, de la situación del parque inmobiliario y el peligro que tenía, porque no olvidemos que en Lorca el principal peligro no fue que se cayeran edificios, que se cayó uno y otro que se tiró, sino que se cayeron cornisas, se cayeron voladizos, se cayeron elementos móviles. Claro. Y eso, aquí hay un montón. Al final los edificios funcionan más o menos bien. Para caerse tiene que haber un meneo de 3 pares de narices. Si no, se aguantan. Pero aquellos elementos móviles sí que pueden caer y producir los daños y las víctimas. Luego habría que darse también una vueltecilla también en la ciudad de Almería para ir colocando y sí, lo que pudiera pasar. Ya te digo que hay hecho un diagnóstico, hay unos mapas, no sé dónde estarán, supongo que en la delegación del gobierno, donde con un código de colores se reflejaban los daños que podrían tener los diferentes tipos de edificios en función de su construcción, de su antigüedad. O sea que ahí había un trabajo importante hecho. De todas maneras, si llega una cosa de estas, lo principal es la organización y en ese sentido, pues quizás no estemos muy preparados porque no es como en Japón, que cada 2 semanas hacen una alerta y la gente practica. Aquí no. Y entonces nos podemos encontrar, pero bueno, cuando llegue ese momento echaremos una mano. Esperemos que no llegue ese momento. Esperemos que no llegue. Eusebio Villanueva, concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Cuando vosotros queráis, yo estoy encantado de venir. Muchísimas gracias, buenas noches. A vosotros, hasta luego. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche.